Saludamos a nuestro primer invitado, con quien vamos a hablar del tema de la seguridad. Se trata del jurista y ex viceministro del Interior, Diego Fuentes, que se encuentra ya conectado con nosotros vía telemática, ya lo vemos allí. ¿Cómo está, doctor Fuentes? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República, en un mensaje televisado, dio a conocer una serie de medidas, no nuevas, por cierto, son medidas que ya se han tomado en otros periodos por otros mandatarios, por otros gobernantes, y que en la práctica hemos visto que no han dado resultado. Tal es así que la delincuencia se ha tomado el país, como en el caso de la ciudad de Guayaquil y en otros puntos, no solo en el caso de Guayaquil, también en la provincia de Pichincha, también en el distrito metropolitano de Quito y en otras ciudades del Ecuador. El Ecuador entero está con serios problemas de seguridad. El presidente anuncia el envío mañana de un nuevo proyecto de ley que regule el uso progresivo de la fuerza para respaldar, dijo, la labor de los policías y los militares. El destinar $9 millones del presupuesto del Estado para aumentar o para comprar el equipamiento de la policía en la ciudad de Guayaquil, el envío de 1000 y pico policías más a la ciudad de Guayaquil, todo dirigido a la ciudad de Guayaquil, y el cambio en la cabeza de la Comandancia General de la Policía, no así en el Ministerio de Gobierno ni en la Gobernación del Guayas. ¿Qué opinión le merece usted estas decisiones anunciadas ayer por el presidente de la República? Buenos días, bienvenido. Buen día, Licenia, buen día, Alexis, un saludo a todos los radioescuchas y quienes nos ven en Radio Pichincha. En efecto, la situación es sumamente caótica, creo, para el país. Los ciudadanos cada vez más nos sentimos desprotegidos por la ausencia de un Estado que pueda garantizar el bien más básico que tiene como función, la vida de los ciudadanos. El día de ayer hemos escuchado al presidente de la República, muchas de las cosas lamentablemente que él ha dicho, ya las ha dicho antes. Yo creo que el presidente de la República debe empezar por despedir a todo su equipo de asesores en materia de seguridad, porque lamentablemente lo que le están dando es salidas coyunturales, como yo lo había dicho con anterioridad. Uno de los temas más evidentes que debe preocuparnos a los ecuatorianos es que, claro, el día de ayer salen a decir que van a enviar un proyecto de ley para la defensa legal de los policías, cuando esto ya se dijo el 20 de octubre del 2021. Por favor, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno nacional? Esto ya no tiene capacidad de sostenerse ante la opinión pública y mucho menos ante la ineficiencia que estamos viendo los ecuatorianos en el manejo de seguridad. Las acciones que se han anunciado ayer son coyunturales. El primer ejemplo que les ponía, el tema del proyecto de ley, desde el 21 de octubre no se envía ese proyecto de ley que ya se le ofreció al Ecuador enviar para darle fortaleza a la policía para poder actuar. Se han hablado de 1100 hombres que van a ir a la ciudad de Guayaquil y la gran pregunta es, ¿esos 1100 hombres salen de otras ciudades que quedan desprotegidas? Los 1100 hombres no es que el día de mañana van a salir de la nada y se va a crear 1100 nuevos policías. Eso no es una medida a largo plazo, eso es una medida coyuntural. Ya seguramente cuando saquen policías de Los Ríos, cuando saquen policías de otros cantones de Guayas y repunte la violencia en esos cantones, dirán que entonces van a regresar esos policías. Hemos escuchado, como yo le escuché a Alexis también, hacía su comentario, 9 millones más de presupuesto para la Policía Nacional, para más motos, más patrulleros. Lo que falta no son más motos ni más patrulleros, lo que falta es el mantenimiento para los patrulleros que existen, un modelo de gestión que permita garantizar que lo que tiene la policía actualmente, los patrulleros, las motos, las unidades de policía comunitaria estén habilitados para que den servicio a los ciudadanos. Estas tres medidas que yo he mencionado en el momento son coyunturales. Esto acaba siendo una burla totalmente clara para el Ecuador y para el país. Y un comentario también adicional que no se menciona. El presidente ha garantizado todo su respaldo a la Policía Nacional. Sin embargo, estas últimas semanas el Ecuador ha visto cómo un servidor policial que en uso de su facultad de hacer cumplir la ley, de defender la vida de los ciudadanos, acaba siendo sentenciado ante los ojos de un presidente de la República y de todo un Estado ecuatoriano que no tiene respuesta. Habrán personas, esto sí vale aclarar, habrán personas que desde la comodidad de la teoría, desde la comodidad de la academia, podrán dar su versión o su visión de qué debía haber hecho el policía de Santiago Olmedo. Pero quien sabe qué pasó ese momento es el policía que tenía que usar su arma para defender a un tercero y defender su propia vida. Así que discutir este tema de manera coyuntural de cuál era el caso de la policía o del policía que estaba actuando en uso progresivo de la fuerza no tiene sentido. Aquí lo que se necesita es que el presidente tenga decisión política y envíe de manera urgente, disponiendo a su secretario jurídico de la presidencia, que remita un proyecto para darles a los policías las funciones
claramente establecidas y sobre todo el respaldo legal correspondiente para que cuando un policía use el arma no pueda ser sujeto de una acción penal inmediata, salvo que se pruebe por parte de los asuntos internos de la policía que ese policía ha omitido reglas básicas de comportamiento establecido en el reglamento de uso progresivo de la fuerza. El mensaje que les estamos dando a los policías actualmente en el Ecuador, quiero que esto por favor se entienda la gravedad, es que le hemos atemorizado a la policía para que hagan uso de las armas, por Dios. No puede ser posible que los policías ahora, cuando salen de su casa y cuando están ante una situación en la que deben defender la vida de sus compañeros, su propia vida, la de ciudadanos que están siendo víctimas de la delincuencia, el policía tenga que pensar si vale la pena o no usar las armas. Eso es lo que está pasando. Y esa es la evaluación de lo que ha dicho ayer el presidente de la República. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. A ver, para empezar, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace? ¿Por qué el despunte de la inseguridad en los últimos meses y quizás sí también en los últimos 2-3 años? ¿Por qué ese repunte de la inseguridad cuando el Ecuador en algún momento se convirtió incluso en una suerte de modelo a seguir por el buen manejo y control que tenía precisamente de este tema en particular? Simple y sencillamente el abandono y la improvisación. No puede ser posible que ayer un presidente de la República nos dice a los ecuatorianos que le ha dispuesto, después de todo lo que ha pasado durante el ejercicio de su periodo, recién al viceministro de Seguridad Interna que vaya a vivir a Guayaquil, en donde se está matando a la gente en las calles. Eso es una medida de improvisación y una medida que no tiene un margen de política pública mínimo para sostener resultados a largo plazo. Como dice Alexis, el repunte de la delincuencia es tan grave que hoy por hoy, en el año 2020, en comparación con el año 2021, la tasa de muertes violentas se ha doblado. Se ha doblado básicamente porque no hay capacidad de respuesta de la Policía Nacional. El año 2021 acabó con una tasa de 14 casos por cada 100.000 habitantes. Esa tasa se ha doblado respecto del 2016, cuando la tasa era aproximadamente de la mitad. Entonces, el repunte de la delincuencia tiene que ver exclusivamente con que no hay una política pública clara, no hay presupuesto definido para que se cumplan los programas de la Policía Nacional y obviamente porque hay una improvisación a todo sentido. Yo he escuchado hasta ya con humor, pero también con indignación las declaraciones del gobernador del Guayas, que ha dicho que ya básicamente lo único que falta es que salgan los Avengers a la calle para defender a los ciudadanos. La política pública no se hace de esa manera, tiene que ser técnica, tiene que ser seria, tiene que ser sostenida. Entonces, mientras los ecuatorianos estemos sujetos a la improvisación de gente, que lamentablemente, creo yo, porque esto no es un tema ideológico, le engaña al presidente de la República dándole soluciones que no tienen sentido, obviamente el presidente se va a dar soluciones que ya las ha dado antes y que no cambian en nada la realidad de lo que está pasando. Ahora, en el Ecuador. el gobierno ha justificado, digamos, que esto está sucediendo. Por eso yo le preguntaba cuál es el diagnóstico con respecto de y por qué el repunte de la inseguridad. Y usted nos ha dicho que ha habido una suerte de política de desmantelamiento y lo hemos comentado nosotros también. Eliminaron el Ministerio de Coordinador de Seguridad, fusionaron el Ministerio del Interior con la política, hicieron un monstruo ahí que se encarga de todo pero que no hace nada. Y el presidente y su gobierno lo que han hecho es reducir todo este tema de la inseguridad al narcotráfico. La delincuencia común, a ver, si a un joven de 18 años le roban le matan y aparece muerto, sin vida, en una quebrada del Machángara, por robarle un par de zapatos y un celular, que me imagino yo en el mercado de cosas robadas no debe costar más de 20 o 30 dólares, que es lo que aparentemente cuesta la vida de un ecuatoriano ahora, es ese tipo de delincuencia que cobra la vida de la gente por robar. ¿Tiene que ver con el narcotráfico o tiene que ver con problemas que son muchísimo más estructurales como la desigualdad y la pobreza, doctor? Pero Alexis de Licenia, lo que usted dice es sumamente cierto. En efecto hay un grave problema de narcotráfico, pero ese no puede ser el discurso ideológico para tratar de culpar a otros gobiernos de lo que está viviendo actualmente el Ecuador. Esa es exactamente la pregunta que yo iba a hacer hace un momento. ¿Qué tienen que ver en los videos que vemos los ecuatorianos de asaltos en restaurantes, en centros comerciales, en los cajeros de los bancos, en personas que pierden la vida porque se le quieren robar un celular? ¿Qué tiene que ver el narcotráfico en eso? ¿Qué tiene que ver el narcotráfico en las UPC cerradas? ¿Qué tiene que ver el narcotráfico en patrulleros y motos que están abandonadas sin mantenimiento? Eso no tiene nada que ver con el tema del narcotráfico. El narcostráfico, en efecto, es un problema estructural que el país está atravesando por el desmantelamiento que ha vivido toda la política de seguridad y obviamente que tiene un sesgo ideológico.
Todo lo que básicamente se hizo bien está mal o debe estar mal para demostrar que eso es culpa de alguien que no sea el gobierno actual. ¿Cómo puede ser posible que después de que todas las personas que al menos entienden de seguridad han planteado la necesidad de tener un organismo, un ministerio encargado al 100% de la seguridad, todavía tenemos un ministerio de gobierno que tiene dos funciones en un tema tan grave como la seguridad de los ecuatorianos? La gobernabilidad y la seguridad en segundo puesto, en donde la política pública del Ministerio de Gobierno en materia de seguridad depende de un viceministro, no de la ministra, porque la ministra nos ha dicho a los ecuatorianos que ella no es experta en seguridad, que no sabe de seguridad y que aparte sus funciones no están encargadas directamente de la seguridad, sino al viceministro y a la comandante, en este caso el nuevo comandante general de la Policía Nacional. Yo he hecho el planteamiento, para que se entienda la analogía, que es como que en la pandemia, ante la necesidad urgente de un organismo rector de materia sanitaria, al presidente de la República se le ocurra fusionar al Ministerio de Salud con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y decir que ahora el ministro va a tener dos obligaciones cuando necesita todo su esfuerzo, todo su día de trabajo y a todo su equipo para garantizar la seguridad, o en este caso la salud de los ecuatorianos. Entonces el primer problema es ese. El segundo problema es el desmantelamiento en materia de presupuesto. Hay mucha infraestructura, hay mucho equipamiento que quedó para la Policía Nacional y que seguramente ahora no está habilitado. Y sería importante que el presidente pida cuentas a la Policía Nacional para saber qué es o cuáles son estas herramientas tecnológicas que permitían antes tener una lucha efectiva contra la delincuencia. Eso es fundamental. Y en tercer lugar, lo que se necesita es decisión política, y ahí sí yo coincido con el presidente, más allá de que no en los tiempos, de que se necesita una reforma legal estructural para garantizarle a la policía, ya que no se lo ha podido hacer a través de la vía del apoyo político, garantizarle en la vía legal a todos los policías del Ecuador que hay un mensaje claro de mano fuerte y mano dura con la delincuencia, y que los policías están totalmente respaldados para poder hacer uso de las armas. Yo creo que a todos los policías del Ecuador no les interesa que el rato que disparan y que la Fiscalía les ha abierto un proceso, van a tener abogados gratuitos pagados por el Estado. Eso está mal desde el concepto, desde el punto de partida. El policía que hace uso del arma, que es una herramienta que le dota el Estado ecuatoriano, para que cumpla una función que le obliga a la Constitución y la ley, que es proteger la vida de los terceros, los bienes de los terceros y su vida propia, no puede ser sujeto de estar enjuiciado y en procedimientos administrativos ilegales por hacer uso de las armas. El mensaje que se le ha dado a la policía es: no usen las armas. Y ese mensaje es sumamente peligroso, porque lo que va a pasar es que los policías van a tener que hacer de la vista ciega ante los hechos de delincuencia que nos están azotando a todos los ecuatorianos. Ahora, doctor Fuentes, allí hay una polémica, porque eso también se puede prestar para un uso inadecuado. Eso puede generar que se les da una licencia para matar a policías y militares, por ejemplo, cuando hay manifestaciones, cuando hay problemas masivos de gente que se inconforme y sale a la calle. Allí también se corre ese riesgo. Varias entidades, organismos defensores de los derechos humanos han hecho las alertas respectivas sobre la peligrosidad que una ley en ese sentido puede generar. Por otro lado, el presidente ha anunciado, además del envío de esta ley, modificaciones a varios cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal, un COIP que ha sido reformado N veces y que hasta ahora no vemos los resultados de esas reformas. Reformando las leyes, yo creo que Ecuador tiene suficientes normativas. No sé si las autoridades, los mismos policías y los mismos militares conocen sus leyes, conocen a ciencia cierta lo que les permite hacer esas leyes. Necesitamos más reformas. Hemos visto ya tantas reformas que no han dado resultados. O sea, leyes es lo que más hay en el país. Necesitamos más. Licelia, su preocupación es muy válida, pero para todo en la ley hay excepcionalidades. Y si la preocupación es que la policía pueda hacer un abuso de esta prerrogativa, simple y llanamente esta prerrogativa no puede subsistir cuando hay problemas de orden público en manifestaciones, y listo. Pero un policía, a lo que me refiero es que un policía, en el caso del cabo Santiago Olmedo, que él, no por gusto, no porque él quiere, sino porque él tiene la obligación de atender un acto de violencia estando de servicio, toma procedimiento contra un tipo que está agrediendo a un ciudadano y luego evidencia que hay otros agresores ante él. El policía en ese segundo que tiene para defender la vida de un tercero y la vida de él, el policía no tiene la capacidad de estar considerando procedimientos o procedimientos posteriores que va a tener que él afrontar
si es que hace uso del arma que le dote el Estado. El arma del policía no la compra él porque él quiere, la tiene porque le da el Estado como herramienta de trabajo y bajo conceptos y estándares clarísimos, en donde un policía de la nada no puede, porque no es, porque en un problema de carácter privado, de violencia doméstica, un policía no va a sacar el arma, por favor, eso no es lo que se está planteando. Pero un policía ante un acto de la delincuencia que está armada en las calles, porque creo que todos los ecuatorianos hemos visto en estos últimos meses, en estos últimos años en realidad, pero meses hablando del gobierno actual, cómo la delincuencia está armada. Entonces un policía tiene que usar las armas, y en estos casos que obviamente la normativa deberá especificar claramente que son actos de servicios, no de violencia social. La violencia social es obviamente lo que pasa en una riña, en una violencia intrafamiliar, en un problema de una agresión en un barrio, sino contra la violencia criminal, que es de la delincuencia que está armada. La policía tiene que hacer uso de las armas, y en ese sentido la reforma es necesaria, lamentablemente es tardía, porque como lo dijimos en el inicio de la entrevista, esta reforma se prometió desde el 21 de octubre del año pasado y el presidente no le ha dado la prioridad que requiere el país. Entonces, ese es el gran mensaje, que la delincuencia está armada, que la policía está maniatada y que los ecuatorianos somos los grandes pagadores de esta deuda social en la que el Estado no tiene capacidad de respuesta. Pero ahí yo quisiera preguntarle también, doctor, si es que hay una suerte como de desconocimiento. A ver, sí que se necesita, digamos, darle alguna suerte como de, no sé, protección legal y demás al policía cuando actúa frente a la delincuencia, ok, pero con las leyes que están, los policías deberían saber cómo actuar, y resulta que en una de sus últimas declaraciones, antes de dejar la Comandancia General de Policía, la señora Varela da una declaración por demás irresponsable, y que a la luz de muchísimos abogados que los he leído en las redes sociales, demuestra de que había, por lo menos de parte de la Comandante General de Policía, un desconocimiento absoluto de lo que dice la norma y la ley al momento de, por ejemplo, investigar o notificar a un sicario, que la señora decía que hay que esperar a que cometa otro asesinato para ir a notificarle. O sea, esa declaración creo que a todo el país le dejó estupefacto. Eso es totalmente impresentable, porque las investigaciones de la Policía Nacional, cuando se tienen que hacer notificaciones de este tipo, incluso se puede declarar la reserva de los expedientes. Esto no es así, como lo ha dicho el comandante general, pero eso es justamente parte de la gran evaluación y el gran diagnóstico que estamos comentando en este momento. La falta de conocimiento, la improvisación, y obviamente que no hay dedicación a tiempo completo para las funciones en las que están estas personas. Por suerte, el presidente ha tomado la decisión de relevar a la Comandante General de la Policía, porque obviamente nosotros no podemos desconocer que la Comandante General de la Policía seguramente ocupaba al menos la mitad de su tiempo en defenderse de varias acusaciones que tenía del mando de la Policía Nacional por los ascensos que había cometido de forma irregular. Entonces, nosotros como ciudadanos no tenemos por qué soportar a personas que están en cargos públicos solucionando problemas personales cuando deben solucionar problemas de los ciudadanos. Entonces, la decisión acertada de relevar a la Comandante General de la Policía es una decisión que lamentablemente se toma a destiempo, porque obviamente han pasado meses que han cobrado vidas. Solamente en los 22 primeros días de enero de lo que va del año, el Ecuador ha tenido 211 muertes, que es básicamente el doble de lo que tuvo el año anterior. Entonces, esa es la gran evaluación que hay que hacer, que la Presidencia de la República debe, yo creo que también relevar a su equipo de asesores de seguridad, buscar gente internacional, gente que en realidad entienda de política pública, gente que pueda darle una visión clara de una política pública sostenida para garantizar que la policía retome su rumbo de garantizar la seguridad de los ecuatorianos, con presupuesto, con legislación que le permita y lo que sobre todo deje insubsistente este mensaje político que se ha dado y mensaje judicial también que se ha dado, que la policía no debe usar las armas, y adicionalmente con herramientas que permitan la lucha contra el crimen organizado de forma efectiva. Ahora, doctor Fuentes, ¿usted cree que la persona que reemplaza a la señora Varela
el perfil que esta persona tiene es el adecuado para hacerse cargo de la Policía Nacional, más allá de que le competa por la antigüedad o por lo que sea. Es un general que se ha preparado en lucha antiterrorista en los Estados Unidos, que tiene conocimiento en esa materia, no sé si en seguridad ciudadana, no sé si en el tema delincuencial, pero ¿usted cree que le va a dar un giro a la conducción de la Policía Nacional, que se ha visto envuelta en tanto escándalo últimamente? Le pregunto esto porque esto se produce en medio también del escándalo de los denominados narcogenerales, una institución que está salpicada por este tipo de denuncias que no se han podido investigar, que no se conoce más allá de lo que ha dicho la Embajada de los Estados Unidos. Pero ¿qué giro cree usted que el cambio en la cabeza de la comandancia de policía le puede dar a la institución, por un lado, y por otro, qué va a pasar con el resto del país? Se ha dado una solución, como usted señala, coyuntural a lo que sucede en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo en Pichincha, en Los Ríos, en El Oro, en la Amazonía, que también tiene serios problemas de inseguridad? Mire, yo creo que más que opinar el perfil del nuevo comandante general, le voy a decir lo que espero, y creo que esperamos todos los ecuatorianos: que el comandante general recién asignado a la Policía Nacional ponga orden en la institución. Yo creo que la institución, sin un mando que esté cohesionado y que esté direccionado, en vez de solucionar problemas internos, solucionar los problemas de los ecuatorianos, difícilmente va a poder dar respuesta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el comandante general de la policía actualmente obviamente tiene los requisitos, al menos los requisitos legales establecidos, por eso obviamente estaba designado como subcomandante. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda al comandante general para que tenga el tiempo y sobre todo la certeza de las acciones que tome para garantizar una institución unificada y sobre todo una institución que tenga claridad en lo que le pide al presidente de la República. Porque si la institución, lamentablemente, no se cohesiona y tiene claridad en lo que le pide al presidente, en materia de presupuesto, en materia de equipamiento, en materia de modernización, en materia de logística, en materia de cómo funciona el modelo de gestión que actualmente están aplicando, pues simple y llanamente le seguirán dando al presidente lo que yo veo que pasa ahora, que le dan resultados cuantitativos y no resultados cualitativos. El presidente dice con mucho orgullo que en el año 2021, terminaron con una gestión de 210 toneladas de droga incautadas. Eso es un factor y es una evaluación cuantitativa. En efecto, la policía ha incautado 210 toneladas. El dato que no dice el presidente, porque seguramente no le dan, es que el año 2021 acabó con 14 casos por cada 100.000 habitantes en muertes violentas, doblando la tasa del año 2016, con un incremento brutal en todas las provincias del país. Ese es un factor cualitativo, porque a los ecuatorianos creo que en primer orden lo que nos interesa es que primero no nos maten, y luego de que no nos maten, que la policía tenga muchos operativos, con muchas incautaciones, con muchas armas y muchas bandas desarticuladas, que es lo principal, porque ahí está la respuesta. El día de ayer yo le escuchaba al presidente de la República que decía que la violencia del país es fruto de las incautaciones y de los ajustes de cuentas que están sucediendo en el país. Pero ahí hay un tema que no se está diciendo y que está entre líneas. Si el propio presidente de la República acaba resumiendo y asegurando que en el país se dan ajustes de cuentas, es porque obviamente la policía incauta la droga sin desarticular a las estructuras criminales, que son las que producen los pasos y los caminos y producen la corrupción en todos los lugares de entrada y de salida para que este fenómeno se dé. Es por esa razón que hay muertes violentas, porque si la policía incautara la droga, pero al mismo tiempo desarticulara las estructuras criminales y las pusiera a órdenes de la justicia, entonces no habría ajustes de cuenta. Es muy peligroso el mensaje que están planteando también de que aquí en el Ecuador todo pasa por los ajustes de cuentas, y entonces que no hay policía en las calles para evitar que eso pase. Entonces, que los ciudadanos tenemos que estar en medio de la balacera de las peleas de los delincuentes y de las pandillas. Ese es el mensaje peligroso que se está dando, y eso es precisamente que no puede pasar, y esperamos los ciudadanos que el nuevo comandante general de la policía le haga entender eso al presidente de la República. Ahora, doctor Fuentes, yo tengo otra inquietud, en el sentido de que usted decía que la delincuencia está armada, y eso es evidente, pero no solo la delincuencia. Hemos visto aquí aquí en Quito, por ejemplo, que sale un señor en un barrio popular a disparar en plena calle, al aire, creo yo que estaba disparando al aire. Afortunadamente nadie resultó herido, pero ahora cualquiera tiene un arma. ¿Qué pasa entonces con los controles de las armas que se supone están a cargo de las Fuerzas Armadas?
Ahí también hay indefiniciones políticas. Recuerdo que en la campaña del presidente Lasso se había propuesto incluso permitir el uso de las armas. Yo en ese caso en particular y a título personal, las armas tienen que estar en manos de quien tiene el permiso legal de usarlas y la función exclusiva de la seguridad, que son los policías y las Fuerzas Armadas. Imagínense en este caos que vivimos los ecuatorianos y que seguramente estoy consciente opinará lo mismo la policía. A un policía que no le permiten usar el arma, tiene que enfrentarse ahora a una persona que sí puede usar un arma con un permiso, será el fin de los días de la poca seguridad que queda en el país para los ecuatorianos. Porque en vez de preocuparnos de qué pasa con las armas, qué debemos hacer para que tengan los ciudadanos armas, debemos preocuparnos en cómo hacemos que los policías puedan usar las armas. Y en efecto, cuando puedan usar las armas, lo siguiente es preocuparnos en cómo los policías retiran la gran cantidad de armas ilegales que están en todo el país. Pero entonces, el gran tema aquí, Licenia y Alexis, es lograr que el presidente de la República entienda que en materia de seguridad se cometen dos errores que son gravísimos. Primero, la improvisación, que lamentablemente parece que ese es el camino que se está tomando, y el segundo y más grave es la politización de la seguridad. Aquí a quien le redacta los discursos al presidente de la República y le pone en todo momento que esto es culpa del narcotráfico y de la laxitud de los gobiernos anteriores, eso es un discurso desgastado de un gobierno anterior que lamentablemente permitió que lleguemos a este momento, pero adicionalmente no le va a dar respuestas que entiendo el presidente de la República seguramente querrá darle al país. Si se sigue con el tema, ya vamos casi 245 días de gestión de gobierno, 8 meses, y se sigue hablando de que esto es culpa de los gobiernos anteriores, cuando en 8 meses no han dado ni hemos visto ninguna respuesta que permita a la policía tener las herramientas y sobre todo que permita a la policía hacer su trabajo. El sostener a la ministra Alexandra Vela y al gobernador Pablo Arosemena, que son cuadros políticos muy cercanos a Guillermo Lasso, ¿qué mensaje le da al país, doctor, desde su punto de vista? La prioridad y la importancia que se le da al tema de la seguridad, porque básicamente entiendo que el presidente de la República es una persona que viene del sector privado, y en el sector privado si un gerente no funciona se lo reemplaza. Obviamente en el sector público si un ministro no da resultado, creo que hay que relevarlo. Esto no es un tema, insisto, de carácter político, esto no es un tema de carácter proselitista, esto es un tema que tenemos el derecho todos los ecuatorianos de opinar, y opinar y decirle al presidente Lasso lo que está haciendo mal en materia de seguridad no es politización, es un ejercicio de exigir lo que nos merecemos los ecuatorianos, porque si tiene una ministra que no ha dado resultado en materia de seguridad, yo creo que es momento de relevarla y buscar gente que en realidad entienda lo que pasa con la Policía Nacional y que sobre todo sintonice con el lenguaje de la Policía Nacional para que permita que las necesidades de la policía se plasmen en apoyo político, apoyo legislativo y apoyo sobre todo económico para que la policía vuelva a hacer el trabajo que hacía antes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Fuentes, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar. Diego Fuentes, jurista y ex viceministro del Interior, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Un abrazo a todos.